¿Es pecado buscar ayuda psicológica? ¿Alguna vez te han dicho que es un gran error o incluso un pecado capital poder buscar ayuda psicológica para recuperar tu salud mental? ¿O te ha sucedido que sientes culpa o vergüenza con la sola idea de pensar en acudir a un psicólogo porque sientes cosas como depresión, ansiedad, bipolaridad, algún tipo de trastorno peculiar, pero por una mala interpretación bíblica no sabes distinguir entre lo que realmente es espiritual de lo que es científico y de lo que puedes superar a través de un acompañamiento adecuado? Hay quienes al acudir a un cirujano no se sienten culpables, hay quienes acuden a un cardiólogo sin ningún tipo de problema, pero cuando hablamos de buscar ayuda con un psicólogo, parece llenarnos una clase de vergüenza que no sabemos cómo manejarla e incluso sentimos que estamos traicionando a Dios. En este podcast, el día de hoy, vamos a iniciar nuestra serie Dios y la salud mental, con este tema hermoso donde vamos a descubrir si realmente es un pecado buscar ayuda psicológica. Hoy vamos a remover el velo religioso que por mucho tiempo nos ha hecho creer que la psicología es una ciencia contraria a la palabra de Dios. Hoy vamos a descubrir que en la misma mesa se puede sentar la fe y la psicología siempre que ésta se adapte a la palabra de Dios. Yo soy Catherine de Sena, psicóloga clínica, y hoy te doy la bienvenida a Psicobiblia, donde la terapia se sujeta a la palabra de Dios. Comencemos. Señores, estoy muy contenta por fin de que estemos haciendo oficialmente este lanzamiento de nuestro primer podcast de Psicobiblia, una herramienta, una plataforma que ha bendecido a muchos de ustedes a través de la plataforma de TikTok, pero que a partir de ahora va a comenzar a bendecirte también a través de este podcast en YouTube, porque queremos abarcar de una forma más profunda muchos de los temas que ustedes mismos nos han estado enviando a través de los mensajes directos. El día de hoy, pues, qué mejor manera de empezar que ayudándote a sentir un poquito de paz a través de la reconciliación entre la psicología y las escrituras. La realidad es que por mucho tiempo muchas personas de extrema influencia dentro del terreno cristiano han afirmado que la psicología es totalmente contraria a la fe, a Dios, a las escrituras. Y del todo no quiero quitarle sus razones para emitir este tipo de comentarios, porque por experiencia sé que hay muchas áreas, hay muchos terrenos, muchas orientaciones dentro de la psicología en donde se han predicado cosas que no tienen nada que ver con lo que a Dios le agrada o con lo que Dios profesa en su palabra. Pero esto no es toda la psicología y es por eso que estamos aquí, porque como psicóloga cristiana quiero traerte una verdad que quizás nunca nadie te la dijo, pero que a partir de hoy puede ser esa puerta que tú necesitas para alcanzar esa sanidad en tu alma que tal vez ni siquiera te ha dejado someterte del todo a lo que Dios quiere hacer contigo en esta temporada. Y quiero comenzar explicándote lo que es el término psicología. Psicología viene de dos raíces griegas y me da mucha risa cuando veo esto porque justamente ahora en el Instituto Teológico estamos viendo las palabras griegas y estamos estudiando griego y me encanta poder ir a estos textos originales para entender la raíz de lo que muchos de nosotros pues rechazamos quizás por falta de conocimiento por muchísimo tiempo. Y escucha esto, psicología viene del griego psique y logía. Psique significa alma, mente. Y es una palabra que aparece más de 105 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento. Lo más similar a esta palabra en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh, que en el hebreo también significa alma o significa vida. Esta palabra aparece unas 750 veces en el Antiguo Testamento, que es lo que muchos conocen como el Tanaj. La palabra logía, del término psicología, viene del griego y significa estudio o tratado. Esta a su vez viene de otra raíz griega que es el logos, la palabra. Entonces, si nosotros unimos todos estos conceptos, vamos a encontrar que la psicología no es más que el estudio de la mente, el estudio del alma, el estudio del ser interior de cada uno de nosotros, los seres humanos. Así que quiero leerte este texto
tal y como lo tengo en mis notas, para que puedas conectarte un poquito con lo que los psicólogos hacemos. Y es que, así como la psicología es el estudio del alma, hoy en día se ha extendido hacia otros procesos que engloban procesos mentales, el comportamiento humano, procesos cognitivos y esa interacción que se da entre el cuerpo y la mente. Señores, yo no sé si ustedes ya lo vieron, pero cuando decimos que la psicología estudia la mente humana, el alma, estamos diciendo que la psicología estudia el principal enemigo que usted y yo tenemos como cristianos. Lo que se supone que usted y yo deberíamos someter por el espíritu y que muchas veces nos da tanto trabajo. Entonces, ¿cómo puede ser mundano, cómo puede ser satánico el estudio de una parte del ser humano que es necesaria que usted y yo la conozcamos para que podamos entender cómo funciona y entender cómo nos juega en contra cuando el espíritu quiere empezar a tomar dominio de tu vida y de mi vida como cristianos? Para muchos de nosotros la ciencia, la fe, la psicología son como calles paralelas que nunca se van a juntar. Pero yo quiero leerte un texto muy peculiar de las Escrituras que por lo menos a mí como psicóloga me trajo mucha esperanza. Y está en Colosenses 1:20 en la versión Nueva Biblia Viva, donde la palabra de Dios nos dice: por medio del Hijo, Dios reconcilió con Él todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa paz la logró Dios por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Señores, este texto a mí me dice que Dios no solamente vino a reconciliar todos los seres humanos, Dios vino a reconciliar todas las cosas. Y todas las cosas incluye todo lo creado que fue afectado por el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y yo estoy convencida de que la ciencia es una de esas cosas dada por Dios que también se van a reconciliar por medio de Jesucristo. Pero ¿cómo reconciliamos nuestras profesiones o una ciencia con el Señor? Pues cuando nosotros empezamos a hacer que eso que nosotros hacemos, que eso que nosotros estudiamos o que esa ciencia que nosotros estamos de alguna forma desarrollando, expandiendo, se sujete al gobierno de Dios. Cuando mi profesión como psicóloga se somete a la palabra de Dios, entonces puede reconciliarse. Porque si yo como psicóloga le digo a usted que el ser mujer o el ser hombre es un contexto social, entonces automáticamente usted tiene que saber que yo me estoy oponiendo de frente a las escrituras, porque las escrituras dicen que varón y hembra los creó el Señor. Y las escrituras nos dicen el acostarse o el relacionarse un hombre o una mujer con su mismo sexo se considera contra la naturaleza, Romanos 1:26, y que en ese tiempo incluso dice las escrituras que el Señor los entregó a sus pasiones vergonzosas para que sufrieran las consecuencias de las decisiones que estaban tomando. Eso dice ese texto. Entonces, como psicóloga, yo no puedo decir algo contrario a lo que dice ahí. Ahora, en el momento en el que tu psicólogo te dice otra cosa, tú tienes que saber que esa psicología no es de Dios. Y ese es el problema que nos hemos encontrado por mucho tiempo. Por eso a mí me apasiona tanto la psicología cristiana, la psicología cristocéntrica, porque es la ciencia que se ha reconciliado con el Señor y que me llevó a mí incluso como paciente de ansiedad por un buen tiempo a reconciliarme también conmigo misma y a poder encontrar la paz de mi alma. Por eso, si tú me preguntaras, Catherine, ¿cómo reconcilio mi carrera con Dios? Tu respuesta está en la cruz. Está en Jesús y está en la palabra de Dios. Así que dentro de este episodio que estamos tratando hoy, quiero decirte lo siguiente. El alma es una creación maravillosa del Señor. Y no hemos podido disfrutar del alma, que ahorita yo ponía la analogía de que es como nuestra enemiga, porque cuando el alma te gobierna, entonces dejas de estar gobernado por el espíritu. Pero lo que Dios espera de nuestra alma no es que sea nuestra enemiga, sino que esté sujeta a nuestra parte espiritual para que esa área mental, emocional,
voluntariosa de nosotros como seres humanos, entonces pueda operar bajo el diseño perfecto que Dios estableció. Porque Jesús vino a la tierra y Jesús también tenía un espíritu, un cuerpo y tenía un alma, pero toda la parte almática de nuestro Señor Jesucristo siempre operó sujeta a la palabra de Dios. Y qué triste es que nosotros no podamos disfrutar de esa parte de nosotros que Dios nos regaló, nuestra alma, porque esta ha sido devastada por el pecado desde el inicio en el Edén. Entonces, la pregunta que yo traería al panel o a este episodio en este momento sería la siguiente: ¿por qué nosotros deberíamos profundizar en el conocimiento del alma, que es lo que normalmente hacemos los psicólogos? La respuesta es simple: porque justamente es tu alma la que se va a perder o la que se va a salvar. Recuerda que la Biblia dice que nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio. Nuestro cuerpo, al momento de morir, se va a deshacer, va a volver al polvo. Pero el alma es la que va a ser juzgada delante del trono del Santísimo. Y si tú no aprendes cómo dominarla, entonces es muy probable que pierdas la mayor bendición, el mayor regalo que nosotros tenemos como seres humanos y como cristianos: nuestra salvación. Señores, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, la Biblia dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la base que tengo para decirte que tú no eres solamente cuerpo, ni eres solamente espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. Hay una versión que dice que debe ser hallada irreprochable. Todo nuestro ser debe ser santificado. Te pregunto, ¿de qué manera estás santificando tu alma en este tiempo? Quizás tú eres una persona creyente que ama a Dios y tienes mucho tiempo leyendo la Biblia, orando, ayunando, vas a la iglesia, estás en todos los servicios, amas a Dios. Pero quizás hay una parte en tu alma que no has podido corregir. Y quizás no es porque Dios no lo puede hacer del todo, Señor. Dios tiene la capacidad, el poder y tiene su palabra de poder penetrar hasta lo más profundo del ser humano. Lo que pasa es que a veces no todos los cristianos tenemos la formación o el entrenamiento para poder ayudar a una persona a encontrar la raíz de los problemas que tiene en su alma, a encontrar la raíz de lo que le está esclavizando la mente. Y el psicólogo ha sido entrenado en ese sector. Ojo, no significa que todo el mundo tiene que ser psicólogo para poder ayudar a alguien en lo absoluto. Hay muchos pastores y líderes espirituales altamente competentes porque Dios les ha dado el don de discernimiento, les ha dado el don de sabiduría, les ha dado el don de consejería. Pero dime una cosa, ¿acaso el hecho de que un líder espiritual no pueda quizás sanarte de un tumor cancerígeno por medio de una oración significa que el médico no está siendo usado por Dios para poder hacerlo? Señores, Dios es soberano y Él puede lucírsela como Él quiera. Una persona puede orar por ti y reprender un espíritu de enfermedad, o puede orar para que Dios te sane, y de tu cuerpo puede salir un tumor, un problema, lo que sea que tú estés viviendo. Claro que sí. Pero el hecho de que Dios utilice a un médico para hacer eso no significa que no fue Dios que lo hizo. Dios lo hizo a través de la ciencia, pero fue Dios que lo hizo, porque la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué lindo es poder entender todo esto. Déjame contarte cuáles son las metas principales que tiene la psicología para que tú veas cómo quizás un buen psicólogo cristiano, conocedor de la palabra, puede ser una arma en las manos del Señor. Mira esto, la psicología tiene como meta comprender cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. La psicología quiere dar una explicación a la conducta humana a través de nuestros procesos cognitivos, de nuestras experiencias, de nuestros procesos mentales, explicar por qué actuamos de ciertas maneras, predecir cómo podríamos actuar ante determinadas situaciones que se pudieran presentar, o modificar e intervenir en conductas y pensamientos para lograr el bienestar y la adaptación saludable de todos los seres humanos. Señores, nosotros necesitamos entender que hay situaciones
en donde definitivamente necesitamos una ayuda clínica. Porque entender, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una paciente que llegó a mí porque tenía serios problemas de tristeza profunda, estaba constantemente llorando, siempre estaba inestable, y era una mujer de Dios, era una mujer totalmente entregada al Señor. Pero cuando se le hicieron las revisiones del lugar, vemos que todo en su ambiente está bien, que no se está dando ninguna circunstancia peculiar por la cual ella deba sentirse así. Vemos que es una mujer que ora, que ayuna, que se entrega a Dios, pero sigue con los mismos síntomas. Como siempre lo hacemos, se le refirió con una persona experta en la medicina, un médico, para que pudiera hacerle algunos análisis de rutina, hemogramas, estudios coprológicos, del colesterol, de la grasa, de las hormonas. ¿Y saben qué encontramos? Que esta persona tenía un descontrol en su glándula tiroidea. La tiroides tenía un problema. Y por ese problema, como la glándula tiroides es la que regula gran parte de los procesos hormonales del cuerpo, pues esto era lo que explicaba la situación que ella estaba viviendo. Desde que le dieron su tratamiento, la mujer volvió a estar feliz, contenta y tranquila. ¿Por qué? Porque lo que ella tenía no era un problema 100% espiritual, tampoco era un problema familiar, circunstancial, era un problema bioquímico, era un problema fisiológico y hay que detectar cuál es la raíz del problema para resolver el problema por completo. Recuerda que nuestro cuerpo también se enferma porque nuestro cuerpo está día a día muriendo a causa de los efectos del pecado. Así que no podemos tomar todo 100% espiritual todo el tiempo porque puedes subestimar otras áreas de tu vida que son parte de tu ser, como dice Primera de Tesalonicenses, y que necesitan también ser atacadas. Otra razón por la que definitivamente tenemos que tomar en cuenta algunas situaciones psicológicas, por ejemplo, es cuando se dan casos en donde tu cerebro puede ser afectado por una situación y eso también va a afectar tu conducta. Te pongo un ejemplo. Si una persona, digamos, un hombre de 40 años, estuvo manejando, tuvo un accidente y este hombre, pues, se dio un golpe en la cabeza. Y luego resulta que ese esposo, ese hijo, esa persona comienza a tener cambios repentinos de conducta, comienza a tener ciertos problemas de memoria, comienza a tener arrebatos que no tenía antes, quizás esta persona empieza a tener unos cambios de personalidad medio extraños. Y tú crees que la persona, no sé, tiene un ataque espiritual. Vamos a poner ese ejemplo. No digo que los ataques espirituales no existan, yo creo en ellos porque es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de este siglo. Entonces, hay fuerzas del mal que provocan muchísimas cosas y eso lo hemos visto a lo largo de todas las escrituras. Lo que estoy diciendo es que no todo siempre es un ataque espiritual. Entonces, si este hombre tuvo un accidente y esta persona comienza a orar y a ayunar y a todo lo que normalmente hacemos como cristianos, eso está muy bien y es algo que siempre tenemos que echarle mano a nuestros recursos espirituales. Pero resulta que cuando llevaron a este señor al psicólogo por los ataques de personalidad que tenía, el psicólogo se da cuenta de que esta persona tuvo un accidente y que tuvo un traumatismo y automáticamente le va a decir al familiar, ¿sabe qué? Vamos a referirlo a neuropsicología, vamos a enviarlo a hacerse resonancia magnética, vamos a verificar cómo están las cosas por allí. Y resulta que el experto se va a dar cuenta de que él tuvo un traumatismo aquí en el lóbulo frontal del cerebro. Y como el lóbulo frontal del cerebro es que trabaja regularmente las decisiones racionales, todo lo que tiene que ver con esa parte lógica del ser humano, entre otras cosas, pues resulta que ese daño que él tuvo afectó esa parte conductual en él. Entonces, lo que muchos quizás podrían utilizar como una razón para comenzar simplemente a orar por él o a reprender demonios, resulta que tiene un diagnóstico de daño cerebral frontal tras un traumatismo cráneoencefálico. Y es algo que debe ser atendido no solamente de forma espiritual, sino que también necesita ser atendido de forma médica, clínica. Yo te pregunto,
¿Acaso el uso entonces en ese sentido de las herramientas clínicas, tanto psicológicas, neuropsicológicas, clínicas a través de los médicos y la parte espiritual, ¿no creen ustedes que haría un trabajo más completo que si solamente nos sentamos a orar por la persona? Repito, no digo que con una oración la persona no pudiera ser sanada, porque Dios es soberano. Y si Dios quiere sanar a alguien simplemente a través de una oración, Dios lo va a hacer. Pero hay veces que ese milagro de parte de Dios es a través de un consejero, es a través de un psiquiatra, es a través de un psicólogo, o es a través de un cirujano o de un médico en el área de especialidad que la persona haya podido estudiar. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto, señores? Hay cosas que, independientemente de que el analista incluso no pueda ser cristiano, hay cosas que hasta un analista musulmán, ateo o de otras religiones va a dar con diagnósticos, porque se prepararon profesionalmente para eso. No todos los arquitectos son cristianos, ni todos los ingenieros son cristianos. Ahora, nuestra profesión en las manos del Dios Altísimo puede darnos acceso a un poder que los profesionales que no son creyentes no tienen, y es el poder del Espíritu Santo de Dios. Un psicólogo que no es cristiano quizás todo lo va a querer diagnosticar a través de los criterios de nuestro manual DSM, del diagnóstico estadístico. Pero un psicólogo en las manos de Dios podría tener acceso a una información a través del discernimiento que le da el Espíritu de Dios, o a través de los dones espirituales que Dios le haya dado, que puede hacerlo incluso más efectivo en su ejercicio como terapeuta o como psicólogo en el área que le corresponda. Entonces, quiero decirte esto. Un diagnóstico clínico no cambia porque el profesional sea cristiano, porque la evidencia científica va a ser la misma. Lo que cambia va a ser el horizonte de intervención. Un psicólogo normal que no sea cristiano te va a dar muchas herramientas que te pueden ayudar, claro que sí, y otras que no son cristianas y que usted no debería aplicar, porque cuando usted visita a un profesional del área que sea y ese profesional le invita a hacer cosas que van en contra de la santidad de Dios, usted no debería hacerlo, aunque se lo diga el profesional más famoso de la bolita del mundo. Una vez yo visité a una ginecóloga y ella, en lo que me estaba explicando, me mandó a ver pornografía. Y yo te pregunto, ¿será que yo tengo que decir entonces que todos los médicos son del diablo? Porque ella me dio una sugerencia que no es cristocéntrica, que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Para nada. La que se equivocó fue ella, pero yo no tengo por qué juzgar a toda una generalidad de buenos profesionales que están preparados en su carrera y que están preparados en la palabra por una persona que me dijo que hiciera algo que es aberrante según el criterio de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú tienes Biblia, cuando tú tienes Espíritu Santo, lo que te va a cambiar es tu manera de intervenir. No es lo mismo intervenir un paciente empezando de pronto con una oración, o a través de algo que Dios te haya revelado también en oración para esa persona, o desde el entendimiento de lo que la Biblia te dice para sanar ciertas cosas, que alguien que solamente se sujeta a la parte científica, porque sabemos que Dios está muy por encima de lo científico, de lo creado y de todo lo que podamos encontrar. Pero cuando lo que tú haces de manera profesional lo puedes adaptar, lo puedes someter a la voluntad de Dios y al poder de Dios, déjame decirte que tú eres un arma poderosa en contra de las tinieblas en el mundo en el que estamos viviendo hoy, en especial el mundo de la psicología, donde estamos viendo tantos pacientes y tantas personas que todos los días tienen pensamientos de suicidio, pensamientos agresivos y pensamientos que quieren acabar con ellos, porque el enemigo solamente ha venido a robar, matar y destruir. Pero imagínate que tú puedas entrar en la vida de alguien y que a través de un consejo tuyo, de una herramienta, de una estrategia, tú puedas acercar personas a Dios. Yo he tenido personas en mi intervención que vienen a mí porque se apartaron de Dios y están sufriendo muchísimo en su alma, y lo primero que hemos hecho a través de una consejería, de una consulta, es reconciliarlos con el Señor. Y qué lindo cuando tú le preguntas a una persona, ¿tú quieres reconciliarte con el Señor? Y que sea a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios y mi profesión, que podamos hacer que todo tu ser sea guardado irreprensible para la venida de Cristo. Y cuando ellos te dicen que sí y pueden hacer esa conexión, y semanas después decirte, Catherine, me siento tan plena y tan llena que no te lo puedo explicar. Yo encontré aquí más de lo que yo buscaba porque encontré a Jesús. Dime si eso no es poderoso.
Una cosa es ser un psicólogo cristiano, donde lo que prima en su vida es la psicología, y otra es ser un cristiano verdadero que estudió psicología, donde lo que se sobrepone, lo que gobierna es esto, la palabra de Dios. Si esto no es lo que está gobernando, si esto no es lo que está gobernando tu intervención profesional o a la persona que te está dando una consejería de la índole que sea, déjame decirte que te vayas de ahí, tienes que moverte. Tienes que moverte porque muy probablemente le vas a dar acceso a tu vida y a tu mente a una persona que progresivamente podría guiarte a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y el problema que tiene mucha gente cuando busca ayuda psicológica es que estás tan vulnerable a nivel de tu mente que cualquier cosa que alguien que tú entiendes que respetas o admiras te diga podría cambiar lo que para ti quizás hasta te ha costado mucho entender en cuanto a lo que tiene que ver con Dios y con tu fe. Entonces, no digo que todos los psicólogos que no sean cristianos sean incompetentes o que no sepan lo que están haciendo, para nada. Hay muchos psicólogos profesionales que saben mantenerse muy bien donde tienen que estar y que hacen de su profesión algo digno, moralmente correcto y que no se han unido a muchas de las agendas que están ahora gobernando casi todas las cosas que estamos viendo. Hay gente que sí, que en ciertas áreas podría aportar ciertas cosas, pero ¿cuál es mi recomendación siempre para ti? Si tú eres cristiano, que te busques a un psicólogo cristiano, un psicólogo que realmente tenga fundamentos en la palabra de Dios para que tú no encuentres una lucha espiritual con lo que tú crees, con tu fe y con lo que esta persona te está diciendo y que no te expongas en medio de tu vulnerabilidad a que te digan algo que pudiera hasta sacarte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, ¿cuál es el problema real de la sola psicología? Catherine, ¿cuál es el problema real de la sola psicología? Si yo he visto gente que ha ido a buscar ayuda terapéutica y ha salido muy bien, señores, no todo el que ha buscado ayuda psicológica por ansiedad ha salido de ahí con la misma ansiedad. Hay mucha gente que se ha recuperado de la ansiedad, de la depresión y de muchísimas cosas. Hay muchísima gente que se ha recuperado de muchísimos problemas emocionales y mentales con un psicólogo secular. ¿Cuál es el problema de la sola psicología? Que la sola psicología podría afectar tu alma, tu mente, tu psique, pero no va a afectar tu espíritu. Y lo que realmente transforma la vida del ser humano es el espíritu, porque tu alma, tu carne, debería ir menguando, debería ir disminuyendo, debería ir muriendo en algunos de sus controles y tu espíritu debería ser lo que comience a gobernar, porque el espíritu debe sujetar el alma. Ese debe ser el orden correcto. Pero sabemos que cuando no estamos en Cristo, nuestro espíritu está prácticamente muerto y es nuestra alma la que nos está gobernando. Y por eso vivimos constantemente separados de Dios. Entonces, la palabra de Dios, quiero que te quede claro, escúchame bien esto. La palabra de Dios es la única capaz de ir hasta lo más profundo de tu ser para producir cambios en tu manera de pensar y una verdadera transformación en tu conducta. Lo que tiene que gobernar es la palabra de Dios. La psicología no está para gobernar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene siempre que ejercer el gobierno, ¿ok? Porque en ella misma ella tiene el poder suficiente para cambiar tu vida. Ahora bien, una persona formada en la ciencia del comportamiento bajo la autoridad de la palabra de Dios puede acompañarte en este proceso con herramientas que faciliten tu proceso de sanidad y de mejora en esa área que está cautiva, que es tu mente. Mira, la Biblia dice en Romanos 12:2, no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, sino más bien déjense transformar mediante la renovación de su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Tú necesitas renovar tu mente, eso está clarísimo y eso es lo que buscamos a través de la psicología cristiana. Pero otra cosa te voy a decir junto con esto, y es lo que dice el texto de 2 de Timoteo 3:16, donde la Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
La palabra de Dios tiene todo lo que tú y yo necesitamos para ser enteramente preparados para toda buena obra. Lo que pasa es que hay áreas de tu vida que a veces no van a aparecer tan explícitamente en la Biblia como para que tú las puedas abordar de una forma que una persona que quizás no es creyente las pueda entender. Me explico. Hay personas, por ejemplo, que están sufriendo ciertos problemas en su estado de ánimo como efectos de desequilibrios en sus neurotransmisores. Pero la Biblia en ninguna parte te habla de los neurotransmisores porque las neurociencias son, vamos a decir que es una ciencia relativamente nueva. Y cuando tú le explicas de pronto a alguien que quizás no es creyente lo que le está pasando y le pones una explicación bíblica junto con esa exposición, la gente dice, wow, qué increíble cómo la ciencia puede sujetarse a lo que la Biblia dice. ¿Cómo es increíble que una pueda de alguna forma sustentar la otra también? Escúchame esto, escúchame esto. Una exposición psicológica, un examen, una prueba, un examen psicométrico, por decir algo, una prueba psicológica, puede detectar áreas en una persona que necesitan ser trabajadas que a veces esa persona ni siquiera la sabe. Te voy a poner otro caso. A veces llegan personas a buscar especialistas infanto-juveniles, especialistas en niños y adolescentes, y estos adolescentes muchas veces tienen problemas de depresión, vamos a poner el caso de la depresión, y le han orado, han ayunado, han reprendido, y los adolescentes siguen con el mismo problema. Y el problema que tiene ese adolescente no es que no haya que orar o reprender. El problema que tiene ese adolescente es que quizás no ha confesado el verdadero problema que tiene. Es que quizás necesita confesar un pecado o es que quizás necesita confesar algo que le está pasando y como lo tiene reprimido, no siente confianza de hablarlo con nadie porque siente que lo van a juzgar. Pero a través de una terapia de juego o de un examen como los que aprenden a hacer los especialistas en niños y adolescentes, ellos pueden detectar muchísimas de las situaciones que están viviendo ellos y trazando una ruta cómoda para el adolescente para que pueda abrirse y entonces hacer lo que la Biblia dice que tiene que hacer, que es confesar. ¿Por qué? Porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Porque cuando tú reconoces que tienes un problema y lo dices, lo confiesas, incluso hasta los psiquiatras comparten que la confesión tiene un efecto liberador en el cerebro. Cuando tú confiesas algo que te oprime, es como un alivio, lo solté, porque esa carga que oprimía tu mente, tú la acabas de soltar. Pero no siempre un adolescente o un niño te va a responder necesariamente a una oración o a una conversación directamente con un cristiano, porque a veces ellos tampoco son cristianos. A veces están buscando y están tratando de entender todo lo que les pasa. Y herramientas como estas, pues son de las que tenemos disponibles dentro de esta ciencia maravillosa, como lo es la psicología, para poder ayudar a padres que están angustiados y que ya no saben qué hacer con ellos y que tienen miedo de que sus niños o sus adolescentes cometan un daño contra su propia vida por no saber qué hacer. Entonces, el gran desafío que nosotros como psicólogos tenemos es que debemos conocer la palabra de Dios. Si el psicólogo no conoce la palabra de Dios, no tiene cómo saber lo que es correcto y lo que no lo es. Pero el desafío que también tiene el paciente es conocer la palabra de Dios. Porque si el paciente no conoce la palabra de Dios, cuando alguien le diga, cuando un profesional del área que sea le diga que tiene que hacer tal o cual cosa, él tampoco va a reconocer que lo que esa persona está diciendo va en contra de las escrituras. En una ocasión tuve una paciente que amo mucho y de hecho es posible que en este video yo les deje su testimonio para que ustedes puedan leerlo, pero para hacérselo resumido e ir cerrando con esta conversación tan maravillosa que hemos tenido ustedes a través del chat y yo en esta transmisión, es que esa chica llegó a mí por unos ataques de pánico. Es cristiana, muy devota. Y ella tenía unos ataques de pánico que la agarraban casi que en cualquier parte. Ella estaba desesperada porque le daba mucha vergüenza cada vez que esto le pasaba en la iglesia, entre amigos o en diferentes lugares. Cuando vimos toda la situación que ella estaba viviendo, situaciones matrimoniales, situaciones en su entorno de familia, entre otras cosas, uno de los hallazgos que tuve en esa revisión con ella fue cuando ella me trajo los análisis clínicos que yo le pedí. Me di cuenta que ella tenía prediabetes, tenía colesterol malo alto,
tenía glucosa alta y además tenía problemas con el cortisol. Al detectar todo esto, yo le dije a ella, ¿tú sabías que una de las características o de las cosas que propician los ataques de pánico y los ataques de ansiedad es justamente tener los excesos en los niveles que tú tienes de tu glucosa, de tu cortisol, de tu colesterol? Y cuando yo le dije eso, automáticamente vi en su rostro el descanso. Ella sintió que en medio de todas las cosas que tenía circunstancialmente en su casa y con su familia, su cuerpo también estaba provocando estas situaciones. Cuando ella comenzó a hacer ejercicio, a alimentarse mejor, a atenderse físicamente, cuando comenzó a resolver también junto conmigo los problemas que tenía a nivel de matrimonio, de hogar, de familia, de trabajo, y toda esa carga comenzó a bajar, señores, hasta el sol de hoy, ella nunca más ha vuelto a tener ataques de pánico. Y no solo eso, justamente esta semana le dimos el alta clínica porque ya ella recuperó el control y textualmente en sus palabras, ella me dijo, lo más hermoso que encontré en esta psicología o en este tratamiento o en esta terapia fue que me encontré con el Señor y fue que encontré mi identidad en Jesucristo. Dime si eso no es hermoso. Señores, por favor, entendamos que si tenemos que responder a esta pregunta de ¿es un pecado la psicología o es un pecado la ayuda psicológica? En el contexto bíblico, no. Siempre que sea con bases cristianas, siempre que sea con escritura bíblica bien interpretada, no es pecado buscar acompañamiento de una persona experta en el comportamiento y en el estudio de la mente humana para que tú puedas recuperar el equilibrio de tu alma y que puedas sujetarlo a la palabra de Dios conforme lo que la Biblia te dice. No hay nada de humanismo en el hecho de que una persona se recupere en un consultorio o más bien en un quirófano a que lo haga a través de una oración. Dios es soberano y puede sanarte por medio de una oración, como también puede sanarte a través de un médico que Él haya dispuesto para este tiempo y que lo haya puesto en tu camino para que por medio de su profesión pueda sanarte y bendecirte. Usar métodos científicos es tan de Dios como usar métodos 100% sobrenaturales cuando están en la mano y en el propósito de Dios. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 2, verso 6, el Señor concede sabiduría y de su boca fluye el conocimiento y la ciencia. Nada bueno en este mundo viene del ser humano. Todo lo bueno que hay en nosotros viene de parte de Dios. Así que, amigos queridos, la ciencia puede explicarte lo que te pasa. La psicología puede ayudarte a entenderlo. Pero es la palabra de Dios la que va a penetrar hasta lo más profundo de ti, hasta partir tu alma de tu espíritu y poder ayudarte a discernir los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Y junto con el Espíritu Santo hacer que tú puedas experimentar esa renovación mental que solamente podemos encontrar en alguien que está muerto juntamente con Cristo para poder darle nuevo nacimiento a esa criatura, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y por qué tienes que nacer de nuevo? Porque eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Hasta aquí hemos llegado, familia, con este primer episodio de pues esta serie Dios y la salud mental. Espero que te haya edificado. Si sientes que esto ha sido de bendición para tu vida, déjame un comentario con los temas que te gustaría que estemos viendo en las próximas oportunidades. También quiero saber desde dónde te conectas y quiero que pues compartas este mensaje con alguien que tú entiendes que necesita escuchar esto y que quizás ya ha hecho todo lo espiritualmente posible para poder recuperar su salud mental, pero quizás hay algo que le hace falta y que un buen profesional, un buen psicólogo cristiano con bases bíblicas le puede proporcionar. Mi nombre es Katherine y esto ha sido Psicobiblia, donde la terapia se sujeta a la palabra de Dios. Hasta la próxima.